4, el siguiente tema es 4.4, impresión de los cortes y rellenos obtenidos en la computadora para el cálculo de volúmenes de movimientos de tierra. Pero para entender el concepto básico, lo haremos primero de una manera manual, tal como nos está informando o nos está mostrando la imagen. Introducción. Una de las actividades constructivas más frecuentes es las construcciones civiles de los movimientos de tierras, necesarios para realizar obras de ingeniería, explanadas para ubicar obras socioeconómicas, campos deportivos y otras, siendo de gran importancia al realizar con adecuada precisión los volúmenes de tierra a mover. Antes de la aparición de los programas para el cálculo de movimientos de tierras, esta se realizaba de forma manual. Era un poco engorroso a pesar de la sencillez de los métodos de cálculo. Con la llegada de las nuevas tecnologías como la computación, se comenzaron a desarrollar programas para el cálculo y tabulación de los resultados del movimiento de tierras basado en los métodos tradicionales. En el siguiente procedimiento veremos la forma de realizar la comparación entre dos superficies, una con la topografía original de un terreno y otra con la topografía modificada. Hablamos de un desarrollo urbanístico a ser emplazado en dicho terreno. Nuestro ejemplo puede ser tanto para áreas urbanas como también lo podemos utilizar aplicado a la agronomía. Para determinar los volúmenes de movimiento de tierras se emplean distintos métodos, los que se clasifican en aproximados y exactos. Dentro de los métodos exactos tenemos el método de prismoide, método de la medida de las secciones extremas y método de las secciones. Aproximados. Tenemos el método de la cota roja media, asignación de figuras geométricas conocidas como trapecios, rectángulos, triángulos, etc., y mediante el uso de planímetro. Para la realización del ejercicio de movimiento de tierras, ocuparemos el método aproximado de asignación de figuras geométricas, de manera tradicional para entender mejor cómo se realiza el movimiento de tierras. El ejemplo. El resultado del levantamiento del perfil es el siguiente, con los valores que se generó la siguiente gráfica. Yo tengo estos datos obtenidos en campo. Tengo el punto 1 hasta el punto número 10. La cota es la altura sobre el nivel del mar que tengo. Entonces, el punto 1 tiene 105, el 2 tiene 110, el 3 115, 120, 125, 130, el séptimo también tiene 130, 135, 140 y 145. Aquí hay algo importante que checar. Entre el punto 6 y el punto 7 tenemos la misma altura sobre el nivel del mar o la misma cota. Eso nos permite poder trabajar en esta parte del terreno. Tenemos la distancia del punto 1 al punto 2 de 10 metros, del 2 al 3 de 12, de 3 a 4 de 10 y así sucesivamente hasta que llegamos del punto 9 al punto 10 con 12 metros. Los valores son para realizar una terraza, para establecer un depósito de agua y patio de maniobras, con las siguientes medidas. De largo tengo 70 metros y de 45 metros de ancho. Tal cual como se muestra en la siguiente figura, como nos muestra la siguiente gráfica. Tengo el triángulo ubicado en la parte superior, que lo voy a darle el nombre de triángulo número 1. El triángulo número 1 es importante determinar que está sobre la cota de 130 y la parte superior del triángulo, donde forma el ángulo recto, tengo una cota de 140. La distancia que tengo como base va del punto 7 al punto 9. Por lo tanto, si yo sumo mis valores, tengo 15 más 10 me da 25 metros. Esos datos son muy importantes y debemos de considerarlos. Ahora ubicaremos en la parte inferior el triángulo número 2 y también vamos a obtener los valores. La cota está del 130 y va hasta el 120. Mi distancia va del punto número 4 al punto número 6.
Si yo sumo mis distancias que tengo, me dan también 25 metros. Así ya tengo mi triángulo 1 y mi triángulo 2. La escala que está dibujado, tengo una escala vertical de 1 a 250 y una escala horizontal de 1 a 500. En la figura anterior, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con los dos triángulos que se generaron. Tenemos el primer triángulo, donde va a ser el corte. Vamos a recordar, como vimos en la gráfica, que la altura de la cota va de 140 a 130. Sacamos la diferencia y nos da 10 metros. Habíamos quedado que también en el eje X estaba ubicado y la suma de las dos distancias de los tramos que formaban nos daban 25 metros. De esta manera, recordando el área del triángulo, base por altura sobre 2, voy a sustituir mis valores. Tengo 25 metros de base por 10 metros de altura sobre 2. El área del triángulo 1 me da 175 metros cuadrados. Así, tengo 175 metros cuadrados por el ancho que va a tener el corte, que son 45 metros. Total, tendré 7.875 metros cúbicos de corte. Lo mismo voy a hacer con el triángulo número 2, que sería el relleno. La altura de cotas va del 130 al 120. La diferencia me da también 10 metros. Es muy importante recordar que estos valores los sacamos de la gráfica. La base igual, vimos de qué punto iba a qué otro punto iba y la suma de ellos me dio 25 metros. Recordemos nuevamente lo que viene siendo cómo calcular el área del triángulo. Sustituyo mis valores. En este caso me da los mismos valores porque los datos son similares. Los multiplico por el ancho que tiene el terreno y me da 7.875 metros de relleno. Es la misma cantidad que en el triángulo número 1.